doctora Bárbara Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. Ella es de México, es médico especialista en medicina de urgencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, Hospital General Balbuena. Tiene una licenciatura, es médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, de la certificación por el Consejo Mexicano de Medicina de Emergencias de alta especialidad en medicina de reanimación. Igualmente en alta especialidad en el Hospital General Balbuena, como técnico también auxiliar nutriólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también ha participado en el programa de opciones técnicas de la UNAM. También es médico urgenciólogo adscrito en el Hospital San Ángel Universidad. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de reanimación en trauma. Bienvenida, doctora, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Agradezco de antemano la invitación. De verdad estoy muy agradecida. Y bueno, el tema es un poquito largo, entonces voy a compartir mi presentación. Disculpen que no prenda la cámara, pero creo que sucedió algo que fue lo que me pasó la otra vez y me está como sacando del programa. Una disculpa. Agradezco mucho nuevamente la invitación y bueno, vamos a empezar. Lo que se me pidió, bueno, fue la reanimación en trauma. Tengo que ser sincera, nosotros a pesar de que vemos muchos pacientes en mi hospital con trauma, somos a veces incluso por otros colegas juzgados y decir, bueno, en Balbuena ni siquiera saben ver trauma. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces sabemos qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que abordar el paciente con trauma fuera del ATLS. Sin embargo, a veces los recursos son limitados. Sin embargo, esto no nos exime de conocer qué hay de nuevo en trauma y la necesidad de estarnos actualizando de manera constante. ¿Cuáles son de los principales objetivos? Bueno, comprender la importancia de la preparación prehospitalaria y hospitalaria en la atención del paciente con trauma. Ojo, lo vamos a abordar de manera muy breve. Sí es importante, les hago mención que durante la preparación de la charla, pues leí algunos artículos donde hablan incluso de la valoración prehospitalaria y de la importancia. Sin embargo, la mayoría de estos nos dice que mientras el personal prehospitalario como paramédico no esté preparado, no esté actualizado, se ha observado que hay un incremento en la mortalidad de los pacientes que reciben la atención prehospitalaria. Es un dato muy interesante. Yo pensaría que una adecuada atención o una atención prehospitalaria mejoraría la sobrevida de estos pacientes. Sin embargo, no es así, de acuerdo a la evidencia. Otro de los objetivos es identificar la secuencia correcta de prioridades para la evaluación del paciente con trauma. Hay que recordar de manera breve que el abordaje de estos pacientes está enfocado principalmente en una secuencia vertical que nos dice A, B, C, D, E, C, A, B, D, basado en el ATLS. Sin embargo, las guías europeas ya nos dicen que puede ser un manejo multidisciplinario y de manera horizontal. Es decir, puedo abordar varios aparatos o sistemas sin haber preparado uno u otro, todo con individualización del paciente. ¿Por qué me parece que aún sigue en auge los cursos de ATLS, etcétera? Porque al tener algo organizado y sistematizado, sí nos evita que no podamos evadir o que podamos pasar desapercibido algunas o ciertas lesiones que pueden comprometer la vida de los pacientes. Otro objetivo es entender la importancia del interrogatorio y el conocimiento de la cinemática del trauma. ¿Por qué? Porque dentro de los objetivos que se me hicieron llegar para poder platicarlos el día de hoy, bueno, mencionaba qué pacientes sí se reaniman, qué pacientes no se reaniman. Entonces, eso no está descrito como tal. Viene obviamente la epidemiología, la mortalidad, en qué pacientes más por grupos etarios, etcétera. Sin embargo, bueno, yo les podré decir que en mi hospital, traigo más adelante algunas imágenes, hemos recibido pacientes incluso que tienen una lesión a ventrículo derecho y cualquiera de nosotros diría, bueno, es una lesión, perdón, una lesión en ventrículo izquierdo, diría, bueno, ya se vació. Sin embargo, se realizan las toracocentesis de una manera adecuada y en algunos pacientes les va bien, no a todos, pero hemos tenido el caso de pacientes que incluso ahora en la pandemia, ¿no? Presentábamos este tipo de pacientes que al estar días en la terapia intensiva, bueno, pues ya presentaban un cuadro por COVID-19 y era, bueno, ya un pronóstico diferente. Así como identificar durante la evaluación inicial qué pacientes requieren una reanimación inmediata.
vamos a ver que poco a poco a lo largo de la clase, cómo se ha ido introduciendo diferentes conceptos, ¿no? Desde que tenemos una reanimación por control de daños, una reanimación balanceada, etcétera. Y principalmente comprender el impacto de la hemorragia crítica. ¿Por qué? Porque al hablar de reanimación vamos a tener tres grandes grupos y todos están principalmente enfocados a la hemorragia crítica, no únicamente, no exclusivamente como lo vamos a ver, pero es de lo que se está o se trata de que no quede un terreno vacío en cuanto a la reanimación. ¿Cómo es la epidemiología? Bueno, esta es la última actualización de la Organización Mundial de la Salud del 2018 y nos dice que aproximadamente de 1.300.000.000 de personas van a fallecer por una causa de accidente de tráfico y se considera la octava causa de muerte a nivel global para cualquier edad y primera causa entre jóvenes. Pero ¿por qué seguir hablando del trauma? Bueno, porque es la principal causa de muerte en personas de hasta 45 años y hay que recordar que eso también es costo-beneficio. Y también estamos hablando que en esta edad, bueno, hablamos de una edad reproductiva y económicamente activa. Pero, ¿qué es el trauma? Bueno, de acuerdo a Mattox, nos dice que es la herida o lesión que se caracteriza por una alteración estructural o funcional, así como un desequilibrio fisiológico causado por la exposición aguda a energía mecánica, térmica, eléctrica o química o por la ausencia de elementos esenciales como el calor y el oxígeno. Hay otra definición muy importante que nos debe de quedar clara, que es el trauma múltiple, ¿no? Acá en México se utiliza mucho decir el politraumatizado, ¿no? Y no es lo correcto, es trauma múltiple. ¿A qué se refiere? Todo aquel paciente que va a presentar dos o más lesiones graves, ya sean en la periferia, en vísceras o en ambas, que pongan en riesgo la vida. Otra definición es la herida que presenta al mismo tiempo dos o más lesiones que van a conllevar a un riesgo vital. La gravedad del paciente politraumatizado está dado por la suma de sus lesiones, es decir, entre más lesiones tenga el paciente, más va a incrementar la mortalidad del mismo. Hay muchos scores, principalmente el índice de severidad de lesiones, que nos habla de un trauma múltiple. Sin embargo, de la severidad del trauma o un trauma de alta energía versus conocer qué características que presenten estos pacientes se van a considerar de alta energía. Así pues, los podemos dividir en alta energía en vehículo automotor de tipo motocicleta, vehículo automotor de tipo sedán o vehículo automotor incluso de no tipo sedán, que se refiere a las camionetas, etcétera, trailers, acá en México mucho el metrobús. Regla general, cualquier paciente en el vehículo donde se encuentre que presente una eyección se considera trauma de alta energía. Bueno, las lesiones traumáticas van a ser la principal causa de muerte en los pacientes, como les comentaba, de edad económicamente activa. ¿Pero por qué? ¿Por qué se abunda? ¿Por qué tanto interés en un paciente con trauma? Bueno, aparte de ser la primera causa de muerte, la atención que se va a brindar en las primeras etapas después de haber presentado esa lesión va a tener un impacto profundo en cuanto al estado final del paciente, es decir, a su recuperación o a su muerte. No quiere decir exclusivamente que lo que nosotros hagamos va a impactar. ¿Por qué? Porque hay lesiones o el trauma, por eso el trauma múltiple, el trauma de alta energía, bueno, que van en relación con la edad, factores de riesgo, etcétera. Sin embargo, sí tiene como objetivo conocer la optimización del transporte. Es decir, acá se ocupa o está señalado que, bueno, se cuenten con centros reguladores para la dirección o la redirección más adecuada para los pacientes con trauma. Es decir, si tenemos un paciente con trauma craneoencefálico, se tiene que avisar para que se dirija a un centro de trauma que cuente con una tomografía, un tomógrafo, ¿vale? Así como la mejoría del pronóstico y la capacitación. En mi hospital estoy muy orgullosa de decir que incluso se nos da el abordaje vía aérea, el traslado del paciente crítico. Esto nos permite, bueno, activar algo que se conoce como código STAR. Este código STAR se vocea en el hospital cuando se requiere, aparentemente se vocea o se realiza a los 10 minutos que está para ingresar el paciente y esto nos permite mantener nuestra área de reanimación adecuada para el abordaje de este tipo de pacientes. Ahora, al comprender nosotros un poquito más de la fisiología
del trauma, vamos a darnos cuenta que es importante conocer dónde hay una principal lesión o dónde se presentan las lesiones más comunes. En la literatura nos dice traumatismo cráneoencefálico, tórax, abdomen y las extremidades. ¿Para qué nos sirve o a qué nos ha llevado esto? Bueno, a una comprensión, del choque hemorrágico, la coagulopatía intravascular en trauma, que no es la misma que la coagulopatía diseminada y mucho menos es la misma que la coagulopatía dilucional. Ojo, esta por sí sola se va a dar por el paciente con trauma, por la fisiopatología que presentan estos pacientes. Esto en conjunto nos lleva a una terapia dirigida a objetivos, que es lo más actual en trauma, en teoría, por los artículos 2016, 2017, incluso ya 2021, bueno, continúan con artículos 2012, 2007, incluso 2016. Todo esto, la terapia dirigida a objetivos, nos va a llevar a cambios en la presentación de la atención al comienzo de la lesión. ¿Por qué? Repito, porque se está demostrado que esto va a tener un impacto en la morbimortalidad de los pacientes, el abordaje inicial. Para esto es importante que conozcamos la curva trimodal de la muerte o la curva, trimodal del trauma. ¿Esto qué nos dice? Que vamos a presentar 3 picos. El primer pico es o se relaciona con los pacientes que van a fallecer por lesiones que se presentan ya sea en tórax, en masa encefálica, en lesiones medulares de origen alto, así como lesión en aorta o en grandes vasos. Es decir, son muertes inmediatas y se presentan aproximadamente en el 50% de los pacientes que van a presentar una lesión por accidente en vehículo automotor, etcétera. El segundo pico se debe a muertes tempranas en horas, es decir, este va a estar relacionado con traumatismos craneoencefálicos, hematomas, principalmente subdural, epidural, hemotórax, hemoperitoneo, obstrucción de la vía aérea superior, etcétera. Y finalmente, las muertes tardías o el tercer pico se presenta aproximadamente en el 20% de los pacientes. Este se va a presentar incluso hasta las primeras 6 semanas y está relacionado ya no a causas directas del trauma. Por ejemplo, síndrome de dificultad respiratoria severa, sepsis, falla orgánica múltiple, etcétera. ¿Para qué nos sirve o por qué se diseñó la curva trimodal del trauma? Bueno, este es el pilar de la TLS, que nos da un marco estandarizado para la evolución rápida y la reanimación de este tipo de pacientes. Se basa en las lesiones que van a poner en peligro la vida del paciente y principalmente esto es por lo que en la literatura marca que generalmente no se ha desechado el curso, es porque es reproducible y permite una rápida identificación de las lesiones que son potencialmente fatales. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este tipo de pacientes? ¿Tiene que ver o no tiene que ver la hora dorada en el trauma? Bueno, en la reanimación, este es un tema controversial. De verdad, se pueden encontrar artículos donde la apoyan, artículos donde dicen que evidentemente no es útil, que no se ha visto incluso un impacto en la morbimortalidad de los pacientes. El último estudio, bueno, se realizó en Quebec, en Canadá, donde dice que, bueno, no hay algo significativo donde se pueda decir que la hora dorada en el trauma existe o que tiene un nivel de evidencia. En donde sí está descrito la ventaja o donde sí se ha visto que hay una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Esto está en relación con el tráfico, el centro regulador, la atención de hospitales o la presencia de hospitales que cuenten con todos los recursos para la atención. Sin embargo, sí es importante. Ahora, ¿cómo se hace la evaluación? Ya había estado yo viendo el programa, ya a lo largo de todo este día, bueno, se ha estado abordando de manera paulatina, pero como modo de resumen es la preparación, un adecuado triage, la valoración primaria, la valoración secundaria, el traslado y la reanimación y adjuntos, que es el tema que nos compete el día de hoy, así como auxiliares diagnósticos, reevaluación y monitoreo y tratamiento. ¿Por qué la reevaluación y el monitoreo es súper importante? Porque incluso a veces nos pasa que llega el paciente, hacemos un IFAS o un FAS y lo dejamos, ¿no? Dicen, no, es que no tenía líquido y al rato el paciente con taquicardia, hipotenso, diaforético, anúrico,
No, pero le hice ultrasonido. Bueno, es una reevaluación constante de este tipo de pacientes y finalmente, bueno, el tratamiento. Eh, Todo esto nos ha llevado a que haya modificaciones en los últimos 20 años para el abordaje de estos pacientes. Los objetivos en la actualización, bueno, principalmente es que haya cambios en la organización asistencial del trauma, es decir, que se cuente con personal capacitado, de entrenamiento multidisciplinario, que haya cuidados avanzados, definición de los centros para atención de pacientes con trauma y principalmente la implantación de técnicas de reanimación. Aquí viene un concepto súper importante que es de lo que vamos a estar abordando y cómo dividí la clase, que es la atención o la reanimación de control de daños. Esto se dio principalmente a raíz de la marina, o sea, de preservar buques, etcétera, pero se está llevando a la táctica médica, principalmente por las guerras. Ya los últimos artículos, bueno, son en las guerras de Afganistán, Irak, etcétera, en donde bueno, se ha estudiado este tipo o esta implementación de la reanimación por control de daños, así como un tratamiento individualizado que se apoya en el point of care realizado a la cama del paciente. ¿Por qué vamos a hacer más énfasis en el choque hemorrágico que en el traumatismo craneoencefálico? Es cierto que el traumatismo craneoencefálico en muchas ocasiones, o bueno, estadísticamente se presenta con mayor prevalencia en un paciente con trauma. Sin embargo, se ha observado que el choque hemorrágico es en lo que se puede impactar en las áreas de urgencias. ¿Cuáles son estas nuevas estrategias entonces que nos proponen en la reanimación del paciente con trauma? Inicialmente es identificar las lesiones que amenazan la vida del paciente. ¿Por qué? Adelante traigo una imagen, pero les platico el caso. Es un paciente masculino, 20 años de edad, acude procedente de vía pública, sin TEA, diaforesis, no se palpan pulsos centrales y periféricos, colocamos las balas, tiene trazo, tiene respiraciones agónicas, se inicia el manejo el manejo avanzado de la vía aérea y nosotros, bueno, ¿qué pasó? Y nos comenta el familiar, bueno, estábamos comiendo taquitos y acá en México, como se cortan, hay como un tipo de machetes. Tuvo un problema, una alteración con el vendedor y entonces sufrió una herida en antebrazo, en brazo y le dio a la arteria radial, a la arteria. Entonces, nosotros habíamos iniciado el manejo, pero no sabíamos de dónde estaba chocado el paciente. Realmente veíamos que el paciente ya tenía las ventanas de choque, que estaba en una fase muy de gravedad. Sin embargo, bueno, hay que empezar la identificación del tipo de lesiones, así como cuáles van a precisar de intervención quirúrgica o radiointervencionismo. En este caso, se le colocó al paciente un Fogarty en el área de reanimación para permeabilizar esa arteria en lo que se conseguía el material necesario para hacer la unión de la arteria. Tenemos que tener hoy, la nueva estrategia nos habla considerar la hipotensión permisiva, prevenir la hipotermia, evitar la acidosis y optimizar los transportadores de oxígeno. Todo esto es dependiente del tiempo. Esa es la situación. ¿A dónde nos va a llevar esto? Bueno, a la formación de protocolos intrahospitalarios. ¿Cuáles van a ser los cambios que encontramos en la reanimación inicial? Es el tratamiento de la coagulopatía precoz como objetivo inicial y la limitación de cristaloides a favor de hemoderivados. Ojo, en el paciente todo esto es una técnica individualizada también. Estamos ahorita ya en una medicina basada en la evidencia. Sin embargo, también hay que conocer con qué recursos contamos y cuáles no. En el caso de este paciente, toda la teoría que les platico, toda la teoría está muy padre y nosotros sabíamos, ahorita vamos a ver el stop de bleeding, que es detén la hemorragia, haz compresión, etcétera, pero era una arteria. Necesitábamos el manejo multidisciplinario con cirugía general, posteriormente con cirugía cardiotorácica, pero yo no podía en ese momento prescindir de los líquidos. Sí, sí iba a diluir y todo, pero yo necesitaba que mi paciente tuviera TEA, etcétera, y principalmente los hemoderivados. Pero hay que tomar en cuenta el traslado y lo que se cuenta de nuestra unidad. Todo esto nos va a llevar, la falta de control de alguno de estos eslabones que les platico va a conllevar a un círculo vicioso que se conoce como la triada letal, que consiste en la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis.
Todo este círculo vicioso es a lo que se enfoca la reanimación del paciente con trauma, a prevenirlo o a mejorar para mantener un equilibrio y por tanto una homeostasis. Últimamente, algunos artículos nos mencionan que ya se debería de hacer o ya no deberíamos de tomar nada más a la triada letal, sino a la pentada letal, en donde se anexa lo que es la hiperglucemia y la hipoxia. Con base en la triada letal, entonces vamos a tener que se requiere una reanimación hemodinámica, una reanimación hemostática y una reanimación homeostática. La reanimación hemodinámica va a estar dirigida o se va a realizar mediante la fluidoterapia restrictiva, la hipotensión permisiva y protocolos de transfusión masiva. En cuanto a la reanimación hemostática, bueno, vamos a evitar o se pretende evitar la coagulopatía inducida por el trauma. Y la reanimación homeostática es volver a tener ese equilibrio y se conoce también como reanimación metabólica, que es la protección frente a la hipotermia, la citosis e incluso la hipocalcemia. Ahora es por esto que surgen los siguientes conceptos: la hipotensión permisiva, la cirugía de control de daños y la reanimación por control de daños. ¿A qué se refiere la reanimación de control de daños? Ojo, esto es bien importante porque la mayoría de los artículos, les repito, están basados ya sea en situaciones de guerra y se están tratando de transpolar a lo que es la población civil. Se refiere a un grupo de medidas no quirúrgicas destinadas a frenar la hemorragia y corregir o restaurar el estado fisiológico. ¿Cuáles son las indicaciones para que nosotros iniciemos una reanimación de control de daños? Bueno, el índice de severidad de lesión es mayor de 36 puntos, un trauma penetrante de tórax, incluso hay capítulos o hay artículos específicos para la reanimación por control de daños en pacientes con trauma de abdomen, trauma pélvico y trauma de tórax, el hueso largo con lesión que haya en cabeza y una contusión pulmonar. En cuanto a los parámetros fisiológicos, está indicado por el pulso radial débil o ausente, que una temperatura corporal central sea menor de 35, una presión arterial sistólica menor de 100, una cardíaca mayor de 100, una PAFIO2 menor de 250, una uresis menor de 50 mililitros hora. En cuanto a la frecuencia cardíaca, los parámetros fisiológicos, etcétera, hay varias escalas. Está TASH, etcétera. Sin embargo, la mayoría de esas requiere parámetros de laboratorio, los cuales de manera inicial a veces no se cuenta en las áreas de urgencia. Esto no nos exime de iniciar una adecuada reanimación. Por eso hay otra escala que se llama, a veces la traigo más adelante, que son únicamente o exclusivamente parámetros que nosotros podemos observar y tener a la llegada del paciente. Esto es de suma importancia porque a pesar de que se han hecho estudios donde se valida más la escala TASH, el índice de severidad de lesiones, etcétera, bueno, la escala de ABC nos puede ayudar para saber no solamente el estado de choque del paciente, sino para nosotros sospechar que ese paciente va a requerir una transfusión masiva. Incluso se ha descrito el índice de choque modificado, etcétera. Hay varias escalas. En cuanto a los parámetros de laboratorio, bueno, durante bastante tiempo se dijo ya no lactato, etcétera. Sin embargo, vuelve a tener un auge. Sí, el lactato, hay artículos que nos dicen que el lactato no se considera porque no en todas las instituciones se cuenta. También que hay unas plaquetas menor a 90,000, un INR mayor a 1.5, hemoglobina menor de 11, un pH menor de 7.2, un déficit de base menor de 6. Esto a lo mejor lo podemos tener, no todos, pero sí algunos, con la toma de una gasometría. Sin embargo, no es de manera inmediata, no es de una manera a veces rápida o tan accesible en los centros donde nos encontramos y por eso es de suma importancia recordar que somos clínicos. Ahora, la reanimación va a actuar o pretende actuar a nivel de 3. Es cardiológico, es hemostático. ¿Cómo lo va a hacer o qué es lo que se presenta? Bueno, se pretende, una restricción hídrica,
la hipotensión permisiva, la coherencia de hemodinámica, que es también importante. Hay que recordar que no solamente estamos reanimando a un nivel macrocirculatorio, sino a nivel de la microcirculación, y no son sinónimos. Una hemorragia y transfusión masiva, a la corrección de la hipotermia, la acidosis, la hipocalcemia y la coagulopatía inducida en trauma. Todo esto vamos a tener que nos lleva a algo que es el stop de Bled. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, o la premisa de esta campaña es que cuando nosotros veamos a un paciente que presenta un sangrado, pensemos que ha perdido 4 veces más, es decir, que pensemos ya, o la intención es pensar ya en el uso de hemoderivados, no de manera indiscriminada, pero sí para tratar de disminuir el uso discriminado de las soluciones balanceadas, ¿no? O incluso todavía se sigue mencionando, se pretende hipertónicas, coloides, etcétera. Esto también del stop de Bled nos habla ya de los torniquetes, de la compresión, etcétera. Hay una controversia en cuanto al uso de torniquetes, la compresión, todo, se sugiere el uso de torniquetes, pero a un nivel distal de donde se presenta la lesión. Generalmente está todo esto diseñado en niveles o en tácticas de guerra. Y aquí viene incluso algo muy importante que nos hablan del catéter RBOA, ¿no? Este catéter, bueno, hace una alusión o pretende tener una compresión a nivel abdominal cuando no es posible realizarlo de una manera manual y que no está permitiendo o no se lleva a cabo una adecuada reanimación por el incremento o la persistencia del sangrado. Entonces, estos conceptos nos van a llevar a pensar en una hemorragia masiva y por ende a una hemotransfusión masiva. Aquí tenemos, esta es una predicción de transfusión masiva y nos habla de las variables que son si es un mecanismo penetrante, ya sea por trauma de por un trauma por instrumento punzocortante o por herida de proyectil de arma de fuego, sí o no, y solamente es un punto. Si el FAS es positivo, si hay una frecuencia cardíaca arriba de 120 latidos por minuto, o incluso si la presión arterial sistólica está es por debajo de 90 milímetros de mercurio. Es un total de 4 puntos. Y aquí nos dice, si contamos con 2 de estos, hay que ir prediciendo o hay que ir pensando en que este paciente va a requerir una transfusión masiva. Ahora, ¿cómo se divide o cómo se describe la definición de hemorragia masiva? Traigo otra diapositiva más adelante porque hay una definición que es como la histórica y después se modificó, ya que, bueno, no hay como un consenso y hay pérdidas, etcétera, y entonces es por esto que hay actualmente varias definiciones. Y nos dice que es toda la pérdida del volumen de sangre en 24 horas o una pérdida del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas, una pérdida continua de sangre de 150 mililitros por minuto o una pérdida continua de sangre de 1.5 mililitros por kilogramo minuto. Todo esto nos lleva a una pérdida rápida de sangre que va a conducir a la insuficiencia circulatoria. Y por ende, si hay una hemotransfusión, un protocolo de hemotransfusión masiva, de hemorragia masiva, hay un protocolo de transfusión masiva y este nos dice que es o se predice cuando hay más del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas, cuando la hemotransfusión del 7% del peso ideal en los adultos, en los niños se maneja del 8 a 9%, y la transfusión de una volemia o más en un periodo de 24 horas o cuando se transfunden más de 10 concentrados eritrocitarios. Todo esto dio origen a lo que se llama la reanimación balanceada. Y aquí nos habla de administrar productos hemoderivados uno a uno, minimizar el uso de cristaloides y la hipotensión permisiva. Sin embargo, esto dio origen a la reanimación por control de daños. Como pueden ver, aquí no solamente está utilizando los parámetros de los que habla la reanimación balanceada, sino también ya incluye lo que es las pruebas viscoelásticas, el ROTEM y adjuntos o adyuvantes de derivados y los concentrados eritrocitarios. ¿Todo esto para qué? Para que garanticemos una adecuada perfusión tisular
y nos lleve a la administración racional de líquidos vía parenteral. No quiere decir que no se puedan utilizar, sino que sí está identificado que que hay un mejor pronóstico, y eso está también en tela de juicio porque ya hay artículos, los traigo más adelante, donde no se ha evidenciado incluso que haya una mejoría, si el uso de cristaloides, de coloides, hipertónicas, etcétera. ¿Cómo se basa o qué nos dice la reanimación de control de daños? Bueno, vamos a ver si mi paciente va a darle una hipotensión permisiva, y un control del sangrado rápido y definitivo, y la prevención y el tratamiento. Aquí, en cuanto a lo del tratamiento, se agrega el concepto de cirugía de control de daños. Esta se puede llevar en un primer tiempo y en un segundo tiempo, o depende de la situación del paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a iniciar o qué es lo que nosotros vamos a ver cuando nuestro paciente llega a la unidad de reanimación? Bueno, aquí el objetivo es una hipotensión permisiva, el control de la reanimación en trauma severo. La hipotensión permisiva permite tolerar cifras tensionales que van a dar lugar a una perfusión tisular y una disminución del sangrado. Ojo, incluso en los artículos dice que es subóptima esta reanimación, pero finalmente permite que haya en esta fase inicial la perfusión de los tejidos con el fin de evitar la disrupción del coágulo y por ende disminuir la hipotermia, la dilución y las pérdidas sanguíneas. Aquí, por ejemplo, hay un artículo de Dultin y colaboradores que se comparó con el de Shervin colaboradores en un ensayo controlado aleatorizado en pacientes exclusivamente con choque hemorrágico. Y aquí vieron que la hipotensión permisiva es segura, sin embargo, no encontraron cambios en la mortalidad. Pero por fisiopatología, por otros estudios, se considera que una meta de presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio es adecuada para este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuál es la consideración o cuál es aquí el espacio que queda? Es lo mismo para pacientes con traumatismo craneoencefálico o trauma medular, que habíamos quedado que es un tema un poquito aparte, donde, bueno, hay otras medidas de neuroprotección, etcétera. Este es el paciente que les comentaba, de 20 años que llegó, incluso, o sea, se inició el manejo, etcétera. Si pueden ver, cuando nosotros vimos la herida, únicamente observábamos la herida, no estábamos viendo de dónde estaba sangrando, pero si ven la sábana, ya presenta evidentemente una pérdida importante de sangre. Esta pérdida, pues obviamente condicionó el estado de choque, y así yo pasar en ese momento hemoderivados era un control difícil. Podía ser un torniquete a nivel distal de la lesión, no, porque era arterial. Por eso el manejo multidisciplinario en el trabajo conjunto que se realizó con cirugía general para hacer el Fogarty. Entonces lo que se hizo fue esta reconexión de manera parcial, únicamente se empaquetó, no se realizó torniquete, etcétera, ya con el manejo avanzado de la vía aérea, las compresiones, la circulación, etcétera. La literatura y ATLS incluso nos marca 2 vías para la administración de soluciones cristaloides. Sin embargo, les repito, es individualizado en en este paciente en específico. Es evidente que no podíamos iniciar la administración por 2 vías, fue necesario trabajarlo de manera simultánea. En lo que se aseguraba vía aérea, bueno, colocar el catéter venoso central para poder transfundir. ¿Qué se recomienda? 2 vías de alto flujo para una reanimación de 20 a 30 mililitros por kilogramo, evaluando cada 500 mililitros. Todavía lo marca así ATLS y marca cristaloides balanceados. Sin embargo, aquí viene lo de la hipotensión permisiva y la coherencia hemodinámica. Este es otro tipo de paciente, es un paciente que llegó con un trauma en tórax, secundario a una herida por instrumento punzocortante. Como pueden ver aquí se está haciendo se hizo la toracotomía, se hizo literal con un dedito, se colocó en donde estaba la hemorragia. ¿Qué es lo que nos dice stop the bleed? O sea, para la hemorragia. Nosotros, por más que quisiéramos hacer otra cosa en este tipo de pacientes, aparte de nuestra reanimación incluso con hemoderivados,
si no había un cese de la hemorragia, iba a ser muy difícil que lo alcanzáramos. Posteriormente, ¿cuánto tiempo? Más bien es la pregunta, porque este paciente evidentemente pasó a quirófano, la toracotomía se hizo en el área de reanimación, pero ¿cuánto tiempo se considera pertinente mantener esta hipotensión permisiva? En cuanto a la presión arterial de 80 a 100 milímetros, nos dice que hay un mayor sangrado y va a incrementar la mortalidad. ¿Cuánto tiempo? Ese es el paciente, o sea, lleva su dedito, está haciendo la compresión y este es mi R1, entonces como me cae mal, lo iba a dejar todas las 24 horas hasta que la paciente saliera de quirófano porque pues yo necesito una hipotensión permisiva. Pues no, eso no es correcto. Ya la literatura nos dice que debe de estar 90 minutos como máximo. Incluso ya hay cifras de las últimas diapositivas, puso un esquemita donde viene cuáles son los objetivos de la reanimación por control de daños en pacientes con trauma y nos habla de incluso una presión arterial sistémica en la fase inicial de la reanimación de un paciente con trauma a su posterior control. Aquí viene la importancia de la coherencia hemodinámica. Vamos a evaluar el tiempo de llenado capilar, la uresis, ya se marca la videomicroscopía de campo oscuro, el estado de alerta, que aquí es lo que se conoce como ventanas de choque, que es el estado neurológico, la uresis y la pérdida del estado de despierto. Y bueno, las cifras de TEA no van a revelar el estado de perfusión, porque a veces eso es lo que pasa, es que el paciente está hipotenso. Está muy padre que esté hipotenso, pero ¿cuál es la ventaja o qué es lo que sigue? Esto no quiere decir que nuestro paciente esté perfundido, eso es súper importante. La coherencia hemodinámica se va a basar en procedimientos de reanimación que van a lograr una corrección de las variables hemodinámicas y que son eficaces para la corrección de la microcirculación y el transporte de oxígeno. Esto es con la finalidad de mantener una adecuada fisiología. Me voy a ir un poquito más rápido porque me queda poquito tiempo, discúlpenme. Ahora, ¿cuál es el uso de la reanimación con líquidos? Estamos hablando coloides, cristaloides, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas? Coloides, expansión plasmática, incremento de la presión oncótica, objetivos circulatorios. Sí, sin embargo, los cristaloides son más baratos, hay edema, pero generan edema tisular y pueden generar un síndrome compartimental de nivel abdominal. Aquí, bueno, este es el estudio Crystal, que comparó el efecto en la mortalidad a 28 y a 90 días con el uso de soluciones coloides versus cristaloides. Y aquí se observó que no hay diferencia en el riesgo de intubación, necesidad de terapia sustitutiva de la función renal, ni tampoco en la mortalidad. Sin embargo, sí se observó a los 90 días que hay una disminución de la mortalidad con el uso de cristaloides. ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Qué es lo que sigue presentándose? ¿Sigue en auge? Bueno, la solución hipertónica también se ha manejado, se ha presentado, se ha querido manejarlo en los pacientes con trauma. Este es un metaanálisis en donde se incluyeron en total 6 ensayos controlados para ver si era o no, si había una mejora, una demostración en la mejoría clínica y la mortalidad tras la administración de soluciones hipertónicas. Sin embargo, no hubo un aumento significativo de la presión arterial, sí del sodio sérico, no mejoró, sigue en controversia. Este es un artículo 2015 donde aseguran que la reanimación con bajos volúmenes de solución hipertónica va a ser preferible a grandes cantidades de volumen antes que continúe el sangrado activo y que haya sido controlado. Sigue en controversia. Lo único que sí decimos es no la reanimación dirigida por objetivos. También se menciona que para esta reanimación podemos utilizar el uso de aminas vasoactivas, porque cuando el paciente persiste con la hipotensión, podemos pensar en su uso. Incluso cuando la expansión del volumen ya está progresando y la hipovolemia no ha sido corregida, se prefiere el uso de la norepinefrina. Sus beneficios es que hay un volumen no estresado, es un vasopresor, y bueno, va a ser útil si se usa transitoriamente para mantener presiones arteriales de 80 a 100 milímetros de mercurio,
para limitar la reanimación con líquidos y evitar la coagulopatía dilucional y la vasoconstricción arterial y venosa. La correlación de estos parámetros hemodinámicos en la macrocirculación no garantiza la resolución de la hipoperfusión tisular, que es uno de nuestros objetivos. Todo esto está basado en la reanimación hemodinámica. Y las determinaciones de lactato, déficit de base, aclaramiento, pueden identificar a los pacientes con una reanimación incompleta o con problemas no resueltos. Y aquí hay un nuevo mundo y podría incluso extenderme porque ya hay comparación de qué es mejor para realizar, ¿no? Si el lactato, déficit de base, incluso ya la diferencia del delta CO2 o el llenado capilar, que es ahorita lo que está en auge y lo que se continúa haciendo estudios. Esta es la definición tradicional de la transfusión masiva, que es cuando se transfunden o se requieren más de 10 concentrados eritrocitarios en 24 horas. La definición moderna de transfusión masiva es cuando hay una administración de más de 10 concentrados eritrocitarios en 6 horas o 4 concentrados eritrocitarios en 1 hora con sangrado continuo y una reposición o que se requirió una reposición mayor del 50% de la volemia en 3 horas. Es lo mismo el sangrado importante o el sangrado severo. Bueno, a veces nos burlamos y decimos, ¿dónde dice eso? No, sangra mucho, está muy malito. Pues sí, sí hay una definición y nos dice que es cuando se requiere la administración igual a 1 o más concentrados eritrocitarios en 2 horas o más de 5 concentrados eritrocitarios en 4 horas o que dentro de estas 4 horas el paciente haya fallecido. La intensidad de la resucitación es el número de unidades de fluidos en los primeros 30 minutos y el umbral crítico de transfusión es cuando hay más o igual de 3 concentrados eritrocitarios en cualquier hora. Este es el estudio PROM, todavía estamos en la reanimación hemodinámica. Aquí se estudiaron 1,245 pacientes y aquí lo que se trató de ver es qué pacientes presentaban una mejor sobrevida tras la administración de plaquetas, plasma fresco y paquetes globulares únicamente en la reanimación temprana para ver la disminución de la mortalidad durante las 24 horas de la administración. Y aquí dijo que, conclusión, no es significativo. Este es el estudio PROP. Este habla de que se debe pasar 1 a 2 en pacientes con trauma severo y hemorragia mayor, comparó la reanimación 1 a 1 a 1 y no hubo una diferencia en la mortalidad a 24 horas. Sin embargo, se observó que en los pacientes que eran reanimados 1 a 1 a 1 se logró una mejor hemostasia y por ende una menor mortalidad por la hemorragia en 24 horas. La reanimación individualizada o la reanimación dirigida se puede llevar a cabo ya con pruebas estándares y viscoelásticas, ¿ok? Aquí hay diferencias o hay complicaciones en cuanto a las pruebas estándares versus las pruebas viscoelásticas. Principalmente, bueno, vamos a tener que los tiempos de coagulación son inespecíficos y hay una alteración tardía de los mismos, etcétera. ¿Cuál es el problema con estas pruebas estándares? Bueno, va a evaluar los primeros 60 segundos de la formación del coágulo. Solo van a medir el coágulo plasmático y no de la sangre total. No hay una valoración de la calidad del trabajo plaquetario. No se evalúan los sistemas fibrinolíticos, ni la fibrinólisis, etcétera. Por eso es la importancia de los métodos viscoelásticos. Es lo que está más en auge. ¿Cuál es la complicación o lo que tenemos que, bueno, se requiere de un programa especial de personal capacitado y obviamente de tener el aparato, la copa, etcétera? Pero la ventaja es que valoran el comportamiento de la sangre total, permiten determinar la presencia de hipo o hipercoagulabilidad y principalmente identificar a los pacientes con alto riesgo de requerir una hemotransfusión. Es una medición dinámica y global, va a integrar las diferentes fases de la coagulación. Se requiere la temperatura del paciente, es fácil de usar e interpretar, pero se requiere personal capacitado. Y bueno, es una guía para el manejo de hemoderivados. De manera rápida nos da esta imagen donde la curva R es el inicio del coágulo, es la fuerza máxima del coágulo, el ángulo alfa es la fuerza de este coágulo y bueno, me voy a saltar ya, si quieren en la presentación, la puedo pasar, no hay ningún problema.
cuáles son los valores normales o con los nosotros identificamos o interpretamos, y es de suma utilidad porque podemos ver el tratamiento, ya sea plasma, plasma más precipitados, plaquetas, etcétera, o incluso el ácido tranexámico. La reanimación metabólica va a estar dirigida hacia control de la hipotermia, es decir, llevar al paciente a la eutermia. Y bueno, ¿por qué? Porque cada grado centígrado que disminuye la temperatura corporal del paciente va a reducir del 4 al 10% la actividad de la coagulación, y ya quedamos de la tríada letal de la muerte, y es un círculo vicioso del que no vamos a poder salir. ¿Cuál es la meta? Bueno, recalentar al paciente perpetuando el procedimiento quirúrgico. Aquí tenemos que ver de hasta 4 horas, nuestra meta es de 37 grados. Corrección de la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay alteración de la función leucocitaria, predisposición de arritmias ventriculares, vasodilatación, etcétera. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, este es un estudio en donde se administró ya ácido tranexámico. Estos ya son los coadyuvantes de la reanimación durante 1 gramo durante 10 minutos y posteriormente una infusión de este ácido tranexámico durante 8 horas en pacientes con trauma para disminuir la tasa de mortalidad y complicaciones. Sin embargo, hubo un fracaso en esto y dice, es que no disminuye mi mortalidad, no hay una adecuada, faltan estudios, etcétera. Sin embargo, hay otros estudios que apoyan su uso. Finalmente, ¿cuáles son los 3 pilares del éxito para una adecuada reanimación? Que nosotros nos enfoquemos en la estabilidad hemodinámica de mi paciente, recuperar la homeostasis fisiológica, la prevención, detección y tratamiento de complicaciones. ¿Cuáles son los elementos claves que nos llevamos el día de hoy? El control de la hemorragia, de suma importancia, stop the bleed, la detección y manejo temprano del choque hemorrágico, evitar la hemotransfusión masiva, así como el uso indiscriminado de soluciones cristaloides, y pensar ya un poquito más en ir dirigiendo nuestra hemotransfusión guiada con pruebas viscoelásticas en los centros en los que se cuente con esto. El control de la hipotermia es fundamental. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos? Mantener una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, una presión arterial durante la reanimación inicial sistólica de 80-90, media mayor o igual de 80, y posterior al control de la hemorragia ya está identificado mayor de 100 milímetros de mercurio, la uresis en un rango de 0.5 a 1 milímetro por kilogramo de hora, el control de la hipotermia mayor de 35, lo ideal llevar a la eutermia, restauración del volumen sanguíneo, la corrección de la coagulopatía y el fibrinógeno. Calcio iónico, lactato, corrección de la acidosis. Y bueno, finalmente, este es mi equipo con el que hice reanimación. Deberían de venir a México. De verdad es muy padre estar en una unidad de trauma. Y muchísimas gracias por haberme invitado. Espero que haya sido productivo. Muchas gracias. Estimada doctora, muchísimas gracias por la conferencia y el tiempo y el conocimiento brindado en esta oportunidad. Parece que tenemos un problema con el micrófono de la doctora María de Lourdes, es por eso que no le dieron las gracias al Ay, no se momento de preocupe, pensé que finalizar. era mi compu otra vez y yo no. No, Muchísimas gracias. muchísimas gracias, más vale, por todo el tiempo prestado y la paciencia que ha tenido para brindarnos en este congreso. No, muchísimas gracias. Una disculpa por haberme pasado un poquito del tiempo. Se los agradezco de verdad. Muchísimas gracias.